Hola y bienvenidos de nuevo a El Rollo Criminal. La historia de hoy analiza la vida y la horrible muerte de Maria Gregory, una abuela de 94 años de Heysham, en Lancashire, y cómo su asesino logró salirse con la suya hasta que él mismo se implicó, no solo una vez, sino en 2 ocasiones distintas. Maria era una maestra jubilada que, a sus 94 años, seguía siendo bastante independiente y vivía sola. Recibía apoyo de cuidadores que la visitaban varias veces al día y, a pesar de haber sido diagnosticada con demencia, logró mantener su independencia gracias a este apoyo adicional. Vivía en una casa de una planta en Levins Drive, una tranquila calle sin salida en Heysham donde los vecinos se conocían y cuidaban. Maria tenía 2 hijos, Pedro, que vivía a más de 250 millas de distancia en Londres, y Cristóbal, que vivía cerca. Maria estaba orgullosa de su casa, donde había vivido durante muchos años, y también de su hermoso jardín, donde pasaba mucho tiempo. Tanto la peluquera de Maria, Clara, como una de sus cuidadoras, Carolina, describieron a Maria como una señora encantadora a la que le gustaba platicar con ellas cada vez que la visitaba. Ella hablaba extensamente sobre su esposo, quien tristemente había fallecido, sus hijos y sus nietos. En las primeras horas del 28 de mayo de 2018, la vecina de Maria escuchó que Maria pedía ayuda. Cuando la vecina salió para ver qué estaba pasando, pudo ver nubes de humo saliendo de la casa de Maria. Corrieron de regreso a su casa para llamar a los servicios de emergencia y luego fueron al frente de la casa, donde vieron llamas saliendo de la ventana del dormitorio principal de la casa de Maria. Los servicios de emergencia llegaron en menos de 10 minutos y lograron entrar a la propiedad de Maria. Encontraron a Maria colapsada bajo una mesa en su invernadero, viva pero luchando contra los efectos de una grave inhalación de humo. La sacaron del edificio en una camilla y la llevaron de urgencia al Royal Lancashire Infirmary, donde la conectaron a un ventilador. Su familia corrió a su lado. Sin embargo, tras varios días agonizantes, Mary falleció. Se inició una investigación para determinar la causa del incendio y averiguar si había alguna circunstancia sospechosa relacionada con el evento. Mary era una fumadora empedernida y los investigadores de incendios concluyeron que había muchas posibilidades de que el incendio hubiera sido provocado por un cigarro desechado en la habitación de Mary. Esta información fue entregada al forense y la investigación determinó que la muerte de Mary fue accidental. El caso fue cerrado. Un año después, la policía recibió un informe de un consejero que trabajaba con un joven de 18 años en la zona. Este hombre, Tiernan Darnton, había revelado información preocupante durante 2 sesiones recientes de consejería. En la primera, Tiernan había dicho que tenía un amigo que podría enviarlo a prisión, por lo que ese amigo sabía. El consejero indagó más y cuando le preguntó a Tiernan si estaba tratando de decir que había matado a alguien, Tiernan asintió con la cabeza en respuesta. En la siguiente sesión, el consejero pidió al padrastro de Tiernan que asistiera. El padrastro de Tiernan, Chris Gregory, quien era uno de los hijos de Mary, y Tiernan era el hijastro nieto de Mary. A pesar de que Chris ya no tenía una relación con la madre de Tiernan, seguía muy cercano al joven y lo trataba como a su propio hijo. Al hablar el consejero de la confesión previa de Tiernan, Chris preguntó de inmediato si tenía relación con su madre. Tiernan lo confirmó y declaró que había incendiado las cortinas del dormitorio de Mary con un encendedor. El consejero les informó a ambos que tendrían que reportar esta información a la policía. Sin embargo, Chris se oponía totalmente a esto. Le dijo al consejero que la muerte de su madre ya había sido remitida al forense y que se había dictaminado como un accidente. Una vez que la policía fue notificada, Tiernan fue arrestado y puesto bajo custodia para ser interrogado. Su abogado proporcionó una declaración preparada previamente en la que Tiernan admitió lo que le había dicho a su consejero, pero ahora decía que la información no era verdadera. Afirmó haber tenido una buena relación con Mary y que solo le había dicho esas cosas al consejero debido a una culpa mal dirigida, problemas de salud mental continuos y también por conductas para llamar la atención.
Cuando la policía le hizo más preguntas, Tiernan simplemente respondió, sin comentarios. Chris apoyó a Tiernan durante el proceso de entrevista, poniéndose completamente de su lado y negándose a creer que Tiernan hubiera lastimado a su madre de alguna manera. Con solo una confesión que ahora había sido retractada, la policía no tenía pruebas reales para confirmar la inocencia o la culpabilidad, ni ninguna indicación de si debían o no buscar una condena. Tiernan vivía con Chris en ese momento y se realizó una búsqueda en su casa. Como el incendio había ocurrido más de un año antes, esta búsqueda no buscaba pruebas forenses, sino cualquier elemento digital o documento que pudiera vincular a Tiernan con la muerte de Mary. La policía encontró varios objetos siniestros dentro de la casa. Se descubrió un cuaderno que incluía un plano detallado del bungalow de Mary. En este plano, todas las entradas y salidas estaban marcadas. Se añadieron notas sobre dónde se guardaban las joyas y el dinero, así como detalles de buenos escondites y la necesidad de una coartada. La policía también encontró un documento titulado Lista de asesinatos, que contenía varios nombres del círculo social de Tiernan y estaban relacionados también con su educación. Sin embargo, el nombre de María no estaba en la lista. ¿Podría haber habido ya más víctimas? ¿Tiernan estaba planeando matar a más personas o era solo una lista exageradamente dramática de personas que a un adolescente no le caían bien? La policía localizó a cada persona en la lista y afortunadamente todas estaban a salvo y sin daño alguno. Sin embargo, dos amigos de Tiernan que estaban en esta lista de asesinatos le dieron a la policía información adicional incriminatoria. Dijeron que Tiernan también les había hecho una confesión a ellos. Unas semanas después del funeral de Mary, estaban en un grupo jugando Verdad o Reto cuando a Tiernan le pidieron que revelara su secreto más oscuro. Él respondió: tengo un secreto que no le he contado a nadie. Puede que haya matado a alguien, agregando que no quería que la persona que mató sufriera más. En el juego, sus amigos no le creyeron y solo se encogieron de hombros ante la confesión. Por lo tanto, no reportaron nada a la policía. Mientras la policía investigaba más a Tiernan, salieron a la luz más detalles sobre su personalidad. Le era difícil hacer amigos y se sentía solo. Fue retirado del sistema escolar a los 12 años y educado en casa, lo que provocó mayor aislamiento de sus compañeros. Nunca supo quién era su padre biológico y su madre era especialmente sobreprotectora. Un amigo recordó haberlo visto caminando por el centro de la ciudad a la edad de aproximadamente 13 años, teniendo que ir de la mano con su madre. Este mismo amigo también recordó una ocasión en la que visitó a Tiernan en su casa y Tiernan le mostró un uniforme gris de las SS, completo con un brazalete y una daga ornamentada que poseía. El amigo se sintió muy incómodo y cuando le contó a su propia madre, le prohibieron volver a juntarse con Tiernan. Sin embargo, con solo pruebas circunstanciales y la retractación de su confesión, simplemente no había suficiente información para procesar a Tiernan, así que fue liberado bajo fianza policial. Tuvo que residir en una dirección específica y no se le permitió contactar a ninguno de los testigos. La policía sabía que liberaban a un hombre peligroso para el público, pero no podían hacer nada. Se lanzó la operación Ellsworth con 30 oficiales especialistas de otras partes del condado. Fueron reclutados para ayudar a apoyar la investigación. Los investigadores de medios digitales pudieron obtener el historial de búsquedas de Google de la laptop de Tiernan tanto antes del incendio como hasta la fecha en que fue arrestado. Los resultados fueron negativos. Antes del asesinato, las búsquedas incluían asesinato de menores de 18 años, cuánto tiempo cumplen los asesinos en prisión y quiero causar el mal, que luego progresaron a búsquedas como soy un asesino, asesino lleno de desesperación, soy un monstruo y me voy al infierno, deseo de matar de nuevo y creo que me estoy convirtiendo en un asesino serial. Por favor, ayúdame. Aunque estas búsquedas casi podrían considerarse una confesión, una vez más eran pruebas circunstanciales. Pero la cantidad de pruebas circunstanciales empezaba a acumularse. Para cuando la investigación del asesinato estaba en marcha, el bungalow de María ya había sido vendido y renovado. La única manera de volver a examinar la escena del crimen era a través de las fotografías tomadas por los investigadores forenses en ese momento.
Cuando estas fotografías fueron revisadas con ojos que buscaban un posible crimen y no un accidente, ambas empezaron a apuntar en una dirección siniestra. La caja de llaves de Mary, que siempre contenía una llave para que su familia y cuidadores pudieran acceder a su propiedad, estaba abierta y vacía. Solo unas pocas personas tenían el código para esto y la llave seguía desaparecida. La casa de Mary siempre estaba muy ordenada y limpia, pero en las fotografías se podía ver que el teléfono de casa había sido desconectado de la pared y los cables, que normalmente estaban ordenados y guardados, estaban hechos un desastre junto al gabinete. Las alarmas de humo en la propiedad habían sido desactivadas y retiradas del techo. Una había sido dejada encima del armario y la otra había sido colocada dentro del armario. La cuidadora de María, Carolina, confirmó que durante todo el tiempo que trabajó para María, las alarmas de incendio habían estado en el techo y funcionando correctamente. La policía no tenía razones para creer que María, de 94 años, hubiera decidido de repente subirse a una silla y desactivarlas. Una llave que siempre se mantenía en la puerta del invernadero para permitir el acceso al jardín había desaparecido y, quizás lo más siniestro de todo, una mesa de centro que normalmente se encontraba en otra habitación de la casa había sido movida para bloquear las puertas del invernadero. Afortunadamente, los investigadores de ese momento también tomaron fotografías detalladas del registro de cuidado. Esta era una carpeta que se guardaba en la casa en la que los cuidadores anotaban los detalles del cuidado de María durante cada visita. Esto era para permitir la continuidad entre los diferentes cuidadores y los miembros de la familia. Este registro permitió a la policía construir un panorama detallado del día anterior a la muerte de María. La cuidadora de María, Carolina, la había visitado en 3 ocasiones distintas ese día, para el desayuno, el almuerzo y una visita por la tarde. Al llegar entre 6:37 00 p.m. para la visita de la tarde, la puerta principal estaba abierta y la llave aún en la cerradura. María estaba en el invernadero y muy enojada. Tiernan también estaba en la casa y, como solían hacer, estaba comiendo la comida de María y, en general, haciendo un desastre. Tiernan y María discutieron frente a Carolina. Después de que Tiernan se fue, Carolina calmó a María y le preparó una taza de té antes de irse. Fue la última vez que vio a María. Había tantas pruebas que apuntaban a que Tiernan era culpable de lo que originalmente había confesado, pero aún así esto no alcanzaba el nivel necesario para una acusación exitosa. La investigación continuó. Durante una entrevista con una de las vecinas de María, recordó que en la fecha del incendio había visto las luces de María encendidas y la puerta de su cochera abierta alrededor de la 1 de la mañana. La vecina se preocupó por esto, así que llamó al hijo de María, Chris, para avisarle. Ella pensó que hablaría con Chris, pero en su lugar habló con Tiernan, quien le informó que Chris no estaba y que él estaba cuidando de María y de su casa. Tiernan le informó a la vecina que lo solucionaría en la mañana. Un par de horas después, un lechero recordó haber visto la puerta del garaje abierta en la propiedad, pero esta vez las luces estaban apagadas. Cuando llegó el servicio de bomberos, la puerta del garaje ya estaba cerrada. Alguien estuvo en la casa, pero la policía debía demostrar que era Tiernan. En abril de 2020, 23 meses después del incendio, la policía finalmente obtuvo el avance que tanto necesitaba. Entre las fotografías tomadas después del incendio, había una imagen del bote de basura de la cocina. La policía sabía lo que debía estar ahí gracias a los detalles proporcionados en el registro de los cuidadores sobre la comida y bebida que le dieron a Mary. Sin embargo, no supieron explicar por qué había una bolsa de supermercado encima del bote de basura. Esta bolsa era de un taller local y contenía algunos túneles, envolturas de pastelitos de té y una lata vacía de Coca-Cola, cosas que María nunca comía ni bebía. Esto estaba sobre la basura que los cuidadores pusieron en el bote y claramente lo colocaron ahí después de que se fueron. La policía visitó el taller local, pero con poca esperanza de que esta transacción de casi 2 años llevara a algún lado. Como era de esperarse, las grabaciones de las cámaras de seguridad ya no existían, pero su sistema de caja computarizado permitía incluir los parámetros de fecha y producto, lo que posteriormente mostró que fue Tiernan quien compró los pastelillos de té y la lata de bebida de camino a la casa de Mary esa noche. La policía finalmente tenía la evidencia que necesitaba para colocar a Tiernan en la escena del incendio. Fue
arrestado y acusado del asesinato de Mary. En noviembre de 2021, él se declaró no culpable del cargo. Su equipo de defensa declaró que él no había ido a la casa de Mary esa noche y que no era responsable. Chris era extremadamente leal a Tiernan y también fue llamado como testigo de la defensa. Cuando Tiernan subió al estrado, estaba muy seguro de las pruebas que presentó. Quería presentarse como un nieto devoto que no había hecho nada malo, pero de repente cambió su versión de los hechos. Admitió que era responsable de la muerte de María, pero afirmó que fue una muerte por compasión, ya que no quería que ella sufriera más. El 11 de noviembre de 2021, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. En la audiencia de sentencia, el juez dijo que rechazaban la idea de que hubiera sido un acto de compasión por parte del entonces joven de 17 años, afirmando que nadie podría pensar seriamente que encerrar a una anciana en un edificio en llamas fuera un acto de misericordia. El asesinato había estado en tu mente durante algún tiempo. Te fascinaban los asesinos seriales y sus crímenes. Tenías pensamientos oscuros. Antes de la sentencia se señaló la falta de remordimiento de Tiernan y la evidencia falsa que presentó, así como el hecho de que era menor de edad en el momento en que se cometió el delito. Tiernan fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 15 años antes de que se pudiera considerar la libertad condicional. El hijo de Mary, Pedro, le dijo al tribunal que las acciones de Tiernan, quien no tenía ninguna relación biológica ni legal con nuestra familia, seguían teniendo repercusiones en toda su familia. Saber que la muerte de mi mamá fue a manos de Tiernan Danton, a quien habíamos recibido voluntariamente en nuestra casa, es repugnante y devastador. Él estaba frecuentemente en la casa de mi mamá en los últimos meses antes de su muerte. Ella lo despreciaba y desconfiaba de él y no quería que estuviera cerca de ella. Él continuó diciendo que ahora debe vivir con la carga de que su hermano no escuchó las advertencias de su madre e incluso le dio a Tiernan acceso a las llaves de su casa. Pedro también agregó que nunca te aceptó que María hubiera muerto en un accidente. Gracias por escuchar este caso. Por favor, dale like, comenta que está aquí abajo y suscríbete al canal. El delito menor de hoy ocurrió en Providence, Rhode Island. Mason ha enviado a su querida gatita, Moon. Sus crímenes incluyen gritar a todo pulmón cuando escucha a Mason caminando por ahí. Moon es un escalador prolífico y le encanta trepar las paredes de ladrillo en su casa. Su raza es Maine Coon, pero como su nombre es Moon, Mason dice que es de la raza Moon Coon. Sí, muchas gracias por enviar nuevos posibles delincuentes menores. Aparecerán en las próximas semanas y meses. Muchas gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós. Además, la iglesia de San Pedro es uno de los lugares de culto cristiano más antiguos de Europa Occidental. También tiene 8 tumbas de roca que datan del siglo X. Adiós.